Bueno, me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, profe, dice de la pantalla. Bueno, ok, vamos a comenzar por acá el repaso desde este punto en adelante. Entonces, lo primero que debo recordarles es que en adelante los valores de la tensión y de la corriente los vamos a trabajar en valores eficaces o RMS. En algunas ocasiones, por esta clase, todavía otra vez hablaremos de RMS, los colocaremos ahí visibles, pero más adelante no hay que decirlo, puesto que se supone que todos van a ser RMS o eficaces. Bien, entonces lo primero es recordar que la potencia activa se define como voltaje por corriente por el coseno de teta B menos teta I, y que esa potencia se da en watts. También dijimos entonces que esa potencia solamente es consumida o disipada por las resistencias. Los elementos inductivos y capacitivos no tienen potencia activa. Además, dijimos en la clase anterior también que le íbamos a bautizar cada partecita de esta ecuación. De aquí sacábamos 3 nombres. El primero, al producto del voltaje por la corriente. Dijimos que el voltaje por la corriente lo íbamos a llamar potencia aparente, porque aparenta ser una potencia, pero realmente le hace falta algo para ser una potencia en realidad. Entonces, por eso le llamamos potencia aparente y la vamos a denominar con la letra S mayúscula. Me disculpan un momentico y mando callar a mi perro. Ingeniero, buenas noches. Bien, ya estoy acá de regreso, me disculpan la interrupción. Bueno, veo que alguien ya tiene grabando la clase, se me ha olvidado, pero bueno, ya está grabándose, eso está muy bien. Entonces dijimos que esta voltaje por corriente, lo que llamamos potencia aparente, y lo vamos a denominar mediante una letra S mayúscula y valor absoluto, para indicar esa potencia aparente. Luego, a este otro término, coseno de teta B menos teta I, a todo ese término lo vamos a llamar factor de potencia, porque es lo que le hace falta a la potencia aparente para ser potencia real o potencia activa. Entonces, ese factor es el que llamamos factor de potencia. Y factor de potencia, entonces, será coseno de teta B menos teta I, siendo teta B el ángulo de la tensión, teta I el ángulo de la corriente. Bien. Adicionalmente, a esa diferencia de ángulos, teta B menos teta I, la vamos a denominar el ángulo del factor de potencia. Entonces se define ángulo del factor de potencia como la resta entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente. Y entonces, pues es lo que tenemos por acá, ¿cierto? Por acá tenemos potencia aparente en la parte superior. Magnitud de S es igual a B por I. Las unidades son volt-amperes. El factor de potencia sería el coseno de teta B menos teta I, que no tiene unidades, es adimensional. Y entonces la potencia la podíamos representar simplemente como la magnitud de S por el factor de potencia. Y acá en la parte inferior pues está el ángulo φ como la resta entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente. Aquí es importante recalcar que en el factor de potencia se debe indicar, además del valor numérico de ese factor, se debe indicar si ese factor de potencia es inductivo o si es capacitivo. Entonces, pues será inductivo cuando la carga fundamentalmente sea inductiva y será capacitivo cuando la carga sea fundamentalmente capacitiva. ¿Y cómo determinamos eso? Pues resulta que existen 3 posibilidades en total. La primera, en el caso de que solamente haya una resistencia. Si solamente tenemos una resistencia en el circuito, el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente van a ser iguales, por lo tanto el coseno del ángulo, que daría 0, ese coseno valdría 1.
Entonces tendríamos un factor de potencia unitario, que es el caso en el que tenemos cargas puramente resistivas. Más adelante vamos a ver que nos interesaría mucho que ojalá todos los sistemas fuesen puramente resistivos, ¿sí? Desafortunadamente, pues eso no sucede. Siempre hay componentes inductivos. Los transformadores, los motores son altamente inductivos. Pero vamos a ver que hay formas de cancelar ese componente inductivo agregando condensadores. Lo miraremos en una próxima clase. Entonces, el factor de potencia, si no se nos indica ninguna cosa, o mejor dicho, no, debe indicarse siempre qué tipo de factor de potencia tenemos. Si el factor de potencia es unitario, si vale 1, entonces es porque la carga es resistiva, definitivamente. Ahora, si el factor de potencia tiene algún valor entre 0 y 1, pero es inductivo, entonces se dice que el factor de potencia está en atraso. Estará en atraso. Por el contrario, si el factor de potencia proviene de una carga inductiva, perdón, capacitiva, entonces es porque el factor de potencia está en adelanto. Entonces, por aquí hablábamos también para recordar eso del adelanto y el atraso, esta forma mnemotécnica. En la palabra ELI, pues la corriente está después, por lo tanto la corriente está atrasada con respecto a la tensión en un inductor. Mientras que esta otra palabra, ICE, pues lo que vemos es que la corriente está adelantada con respecto a la tensión en un condensador. Bien, y entonces habíamos comenzado a hacer un ejercicio en la clase anterior que ya está aquí, pues se los terminé para que miremos algunos detalles, pero de todas maneras vamos a revisarlo. Entonces nos daban este circuito que tengo por acá mostrando y nos piden que calculemos la impedancia que ve la fuente, la potencia activa que consumida por la carga y entregada por la fuente, potencia aparente de la fuente, ángulo de fase de la fuente, factor de potencia de la fuente y comprobar que el ángulo de fase de la fuente es igual al ángulo de fase de la carga. Entonces lo que hicimos fue calcular la impedancia. Como los tres elementos están conectados en serie, pues simplemente los sumamos algebraicamente, pero tengan en cuenta que son números complejos, ¿no? Entonces, en este caso, la parte real queda igual 5 y la parte imaginaria, pues J5 menos J4 nos da J1, que al convertirlo a polares, como ya lo hicimos en la clase anterior, pues nos daba 5.1 a un ángulo de 11,31 ohmios. Pues lógicamente vemos acá en este 5 más J que la carga es inductiva. Ahí lo vemos clarito, la carga es inductiva. Por lo tanto, el ángulo, observen cuando lo pasamos a polares, tiene que dar positivo. Y cuando la carga es inductiva y por lo tanto el ángulo es positivo, entonces tenemos cargas inductivas y por lo tanto el factor de potencia se dice que está en atraso, ¿sí? Y por lo tanto el factor de potencia, si quieren voy a cambiar esto acá para que quede más claro, será en atraso, ¿sí? El factor de potencia debe estar en atraso. Entonces es algo que vamos a concluir cuando terminemos de ver el problema, y es que el factor de potencia no depende de la fuente. El factor de potencia depende de la carga, de los aparatos que yo tenga conectados allá. La fuente simplemente se encarga de entregar lo que le soliciten en términos de potencias y corrientes, pero ella lo único que puede garantizar fijo y en la que manda ella misma, la fuente, es en la tensión. La tensión sí depende de la propia fuente, ¿sí? Pero el resto de los parámetros con los que va a trabajar esa fuente dependen de la carga. Bien, entonces quisimos calcular la potencia activa que consume la carga. Pues para calcular la potencia activa consumida por la carga, pues lo que hicimos fue calcular primero que todo la corriente del circuito, la cual nos dio 1961, un ángulo de 11,31, y luego calculamos entonces la potencia, pero entonces la calculamos directamente en la resistencia, porque nosotros sabemos que solamente la resistencia consume potencia activa. Por lo tanto, la componente de 5 ohmios, esta componente acá arriba que nos dio en la impedancia equivalente,
Esa es la única que puede consumir potencia activa, pues en ella la calculamos. R por I cuadrado, es decir, 5 que multiplica a 1961. Ojo con esto, por favor. No vayan a incluir el ángulo acá, porque la potencia activa tiene que dar un número real. Si ustedes incluyen el ángulo por allá, pues nos va a dar un número con ángulo o una parte imaginaria, lo cual no puede ser. Acá solamente se utiliza la magnitud, solamente el 1961, para calcular la potencia activa en una resistencia. Y esto nos da entonces 1922.8 watts. Ahora, si nosotros queremos mirar la potencia activa que entrega la fuente, pues es P igual a B por I por el coseno de teta B menos teta I. La anterior fue la que consume la resistencia. Lo que queremos ver a ver es si son iguales o no. Pues vemos que en la fuente tenemos B por I por el coseno de teta B menos teta I, y reemplazando valores, pues B vale 100, la magnitud, la corriente vale 1961, el ángulo de la tensión pues vale 0, acá arriba nos dijeron que el ángulo de la tensión era 0, y el ángulo de la corriente, que lo calculamos en el paso anterior, pues era de menos 11,31. Entonces era coseno de 0 menos 11,31. Si hacemos esa operación, en total eso nos da 1922.9. Hay una pequeña diferencia, dijimos ayer, en los decimales, pero son debidos a que no utilizamos todos los decimales, especialmente cuando le damos un número al cuadrado. Si no tenemos todos los decimales posibles, se comete un error relativamente grande, como está pasando acá, una décima completa, ¿no? Pero es una décima en mil y pico, o sea, el error realmente es menos del 1%, mucho menos del 1%. Luego entonces quisimos calcular la potencia aparente en la fuente. Pues, ¿qué es la potencia aparente? Recordemos que la potencia aparente es la multiplicación del voltaje por la corriente. Y el voltaje vale 100, la corriente 1961, pues la potencia aparente entregada por la fuente es de 1961 volt amperes. Ojo, la potencia aparente se da en volt amperes, diferente a la potencia activa que se da en watts. Bien, el ángulo de fase de la fuente. ¿Cómo podemos calcular el ángulo de fase de la fuente? Pues el ángulo de fase de la fuente va a ser phi, y phi va a ser teta B menos teta I. Teta B, nuevamente, ya sabemos que vale 0, y teta I vale menos 11,31. Con el producto de acá de los signos, menos con menos, pues en total ese ángulo nos da de 11,31 grados. 11,31 grados. Si nosotros miramos este ángulo de la fuente y lo comparamos con el ángulo de la impedancia, me voy a volver por acá arriba, miren, el ángulo de la impedancia es el mismo. 11,31 es el ángulo de la impedancia. Pues el ángulo de la fuente tiene que ser el mismo. La fuente, como les dije hace un rato, se adapta a la carga. La carga es la que le manda a la fuente, ¿sí?, la orden de qué necesita, y pues la fuente entrega lo que le están pidiendo. En este caso la carga necesita que se trabaje a 11,31 grados, pues la fuente trabaja a 11,31 grados, ¿sí? Bien. Luego el factor de potencia en la fuente. El factor de potencia en la fuente, pues sabemos que es el coseno de teta B menos teta I, es decir, de 11,31, y eso nos da 0,98. Pero por favor, no olviden decir siempre si el factor de potencia está en atraso o en adelanto. El decir esto, pues es a la mitad nada más, ¿sí? Tenemos que indicar si está en adelanto o está en atraso. Y pues, ¿cómo sabemos si está en adelanto o está en atraso? Pues miren, siempre que este ángulo de acá nos dé positivo, la diferencia entre los dos nos dé positivo, estará en atraso. Mientras que si ese ángulo fuese negativo, pues estaría en adelanto. Esa es entonces a lo que tenemos que apuntarle. Y además, de otra forma, también sabemos que la carga que la hicimos por ahí arriba es inductiva. Por lo tanto, el factor de potencia tiene que estar en atraso, ¿sí? Ahí no hay pierde. Recuerden que eso lo impone la carga, y la carga es la impedancia que ve la fuente. Que comprobemos que el ángulo de fase de la fuente es igual al ángulo de fase de la carga. Pues acá está el ángulo de fase de la carga, y vemos que claramente es el mismo ángulo de fase de la fuente. Tienen que ser iguales.
Entonces, por acá les dejo como conclusión que quien impone el ángulo y el factor de potencia y la potencia, está ahí sobre acá, entonces sería el ángulo, el factor de potencia y la potencia a la fuente, ¿quién es? Es la carga. La carga es la que manda. El pueblo es el que manda. Entonces la fuente simplemente se limita a entregar lo que necesita la carga, lo que le están pidiendo, lo que la carga necesita y ya. La fuente no puede entregar más, no puede quedarse para ella misma con nada. Es todo para entregárselo a la fuente. Por lo tanto, estos valores se pueden calcular ya sea en la carga o en la fuente. Entonces, aquí en adelante, si a mí me piden, calcula el factor de potencia. Hombre, pues si yo lo puedo calcular en la carga, lo hago de una. Y ya sé que ese es el mismo de la fuente. O si me queda más fácil calcular en la fuente, pues bueno, voy y lo calculo en la fuente, porque tiene que ser el mismo. Y lo mismo pasará con las potencias. En las potencias, en la fuente, tiene que ser la misma potencia activa de una resistencia, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, no sé hasta este momento si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Por el momento no, ingeniero. Bueno, ok. Entonces vamos a mirar un ejemplo número 2. Resulta que tenemos en este circuito que tiene una fuente de 120 voltios a 60 hercios. Ya nos dan las impedancias. Esta resistencia vale 4 ohmios. Acá tenemos una que vale J16 ohmios y por acá una que vale 12 ohmios. ¿Sí? Entonces nos dicen de ese circuito que calculemos el factor de potencia al cual opera la fuente. El factor de potencia de la fuente. Y nos preguntan cuál es la potencia promedio que entrega la fuente. Potencia promedio que entrega la fuente. Bueno, entonces recordemos que yo puedo hacer los cálculos, aunque me preguntan en la fuente, si yo quiero puedo hacer los cálculos en la carga y me tienen que dar los mismos, porque recuerden que la carga es la que impone las cosas. La fuente simplemente se limita a entregar lo que necesita la carga. Eso por eso se le llama una fuente de alimentación, una fuente de suministro, porque le entrega la energía, la corriente, el factor de potencia, el ángulo que necesita la carga. La carga es la que hace el trabajo. Y como ella es la que hace el trabajo, pues ella es la que impone las reglas. Bien, entonces en este caso, para poderlo resolver, lo que hicimos fue estas dos cargas que tenemos en la derecha, estas dos impedancias como están en paralelo, pues las volvimos una sola. ¿Cómo se hace para volverlas una sola? Pues la multiplicación sobre la suma, es decir, 12 por J16 sobre 12 más J16. Esto nos da en total en polares 9.6 a un ángulo de 36,87. Y si lo pasamos a rectangulares, pues tendríamos que la impedancia es 7.68 más J 5.76 ohmios. Pero resulta que esa impedancia, toda esa impedancia que acabamos de calcular, va a quedar en serie con la resistencia de 4 ohmios. Pues tenemos que hacer la conexión en serie y al hacerlo, pues simplemente lo que hacemos es que la parte real que teníamos antes de 7.68, pues ahora se le suman 4, ¿cierto? Y la parte imaginaria que encontramos, pues va a quedar igual. Por eso tendríamos que el resultado es de 11,68 más J 5.76. Que al pasarlo a polares, pues tendríamos ya este resultado final. La magnitud de la impedancia es 13,02 y el ángulo es de 26.25 grados de ohmio. Bien, tengan en cuenta, que ahí también se los dejé escrito, que esa impedancia equivalente, esta que estoy señalando, resaltando acá, observen, esa es la impedancia equivalente. ¿Qué tiene? Una parte real, por lo tanto, significa que todo ese circuito tiene una resistencia equivalente de 11.68 ohmios. Y tiene una reactancia que vale 5.76. Y esa reactancia es positiva. Por lo tanto, esa reactancia proviene de un
inductor. Y nosotros vemos claramente que dentro de la carga hay una parte inductiva, por lo tanto, esa carga tiene que ser inductiva y lo vemos aquí claramente. Es positiva esa parte inductiva, esa parte reactiva es positiva. Y lo vemos también en el ángulo. En el ángulo, miren que el ángulo es positivo, 26,25. Entonces, las cargas inductivas siempre tendrán estas condiciones. Y de aquí podemos desde una vez, sin hacer ningún cálculo, podemos decir claramente que el factor de potencia de esta instalación es un factor de potencia en atraso. ¿Están de acuerdo o no? Sí, señor. Está en Porque positivo el ángulo, ¿no? el ángulo es positivo, ¿cierto? La carga es inductiva. Como es un inductor, o sea, ahí tenemos una parte inductiva, pues entonces el factor de potencia va a estar en atraso. En los inductores, en las cargas inductivas, el factor de potencia está en atraso. Entonces miren que ya sabemos una partecita de la respuesta que nos están pidiendo. Bueno, como dijimos hace un rato también, los valores que nos están solicitando, aquí hago una corrección, los podemos calcular ya sea en la carga o en la fuente. Y tienen que ser iguales. Aquí los vamos a hacer por ambos lados, pero solamente para verificar. Pero ya en un momento que nosotros tengamos que hacerlo, pues nosotros no tenemos que hacerlo dos veces. Hacemos por una vez, por un lado y ya. Acá lo estamos haciendo solamente para comprobar. Entonces, ¿qué pasa si hago los cálculos directamente en la carga, en la impedancia? Pues bueno, en la impedancia, recuerden que el ángulo es de 26,25. Ese realmente será el ángulo phi. El ángulo teta B menos teta I. Porque recuerden que es impedancia. Impedancia es voltaje sobre corriente. Cuando yo hago la división en polares, los ángulos los resto. ¿Y qué tengo que hacer? El ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. Pero el ángulo de arriba será el ángulo de la tensión. Y el ángulo de abajo será el ángulo de la corriente. Entonces el ángulo en total será teta B menos teta I. Ese es 26,25, por lo tanto ese es el mismo ángulo del factor de potencia. ¿Sí? El mismo ángulo del factor de potencia que vale 26,25. Y al sacarle el coseno a ese ángulo, pues obtenemos que el factor de potencia es de 0,89. Y lógicamente, como es inductivo, tengo que decir que es en atraso. Es en atraso. El ángulo es positivo. Es en atraso. ¿Cómo hacemos ahora para calcular la potencia activa? Bueno, pues para calcular la potencia activa, si la calculo en la carga, sabemos que el único elemento que puede consumir potencia activa es la resistencia. Pues bueno, al calcular esa potencia en la resistencia, la podemos calcular como potencia es igual a R por I cuadrado. Es decir, 1168, que es la componente resistiva de la carga, y me estoy refiriendo a esta línea aquí atrás que estoy señalando arriba, la impedancia equivalente, en la parte real tiene 11,68. Hay una resistencia de 11,68 ohmios. Pues esa es la resistencia que va a disipar potencia. 1168 por 9,22, que sería la corriente que acabamos de calcular acá atrás, pero al cuadrado. R por I cuadrado. Y eso nos da 993 watts. Y con eso ya con eso respondimos las preguntas del problema. Con eso ya lo terminamos. Pero verifiquemos que si hacemos los cálculos en la fuente, eso también se va a cumplir. Pues vamos a ver. Si se calcula en la fuente, recordemos que en la fuente conocemos su tensión. Y también ya calculamos la corriente, ¿cierto? Que es voltaje sobre impedancia. Entonces ya tenemos esta corriente. Entonces trabajamos con esos dos valores, voltaje y corriente. El ángulo, ¿cómo es el ángulo? Pues teta B menos teta I. El ángulo de la tensión acá es 0. El ángulo de la corriente es menos 26,25, ¿cierto? Acá lo tenemos. Y como es una resta, sería 0 menos menos, nos daría 26,25 positivo. El ángulo sería positivo. Entonces, al sacarle el coseno a ese ángulo, pues nos da 0,89. Y como el ángulo es positivo, pues significa que el factor de potencia está en atraso. En atraso. Y para calcular la potencia activa vista por la fuente, pues recordemos que es voltaje por corriente por el coseno de teta B menos teta I. Perdón.
coseno de teta b menos teta i, pero coseno de teta b menos teta i, pues también se llama factor de potencia. Y como ya lo calculamos acá atrás, pues en vez de escribir b por i por el coseno de teta b menos teta i, pues todo ese coseno de teta b de teta b menos teta i lo llamo fp y simplemente voy a reemplazar el valor que ya conocemos, que es de 0,89. Por eso, la potencia, ¿cómo sería? B, pues 120, la corriente, que vale 9.21, y el factor de potencia, que vale 0,89, y esto nos da 983 watts. Observen que este resultado y este resultado acá arriba son iguales. ¿Cómo debimos saber cómo es lo que tiene que suceder? Porque la carga es la que realmente impone estos valores. No importa si lo hacemos en la carga o si lo hacemos en la fuente, los resultados tienen que ser los mismos, no pueden ser diferentes. Bueno, preguntas hasta este momento, caballeros y damas. Por ahora ninguno, ingeniero, todo claro. Bueno, entonces por favor van a hacer este ejercicio ustedes, van a repetir el mismo ejercicio que hicimos ahorita, pero lo van a hacer con este circuito que tenemos acá, este que tenemos aquí, ¿sí? Una fuente, una resistencia, por acá hay una capacitancia, por acá hay una resistencia. Acá recuerden, nos dan ya los valores en fasores, ya los tenemos en el dominio de la frecuencia. Pero ojo, no se acostumbren que siempre nos los tienen que dar así. Si nos los dan en el dominio del tiempo, en henrios por acá, pues tenemos que hacer la conversión. Recuerden que la inductancia es J por omega por L y la capacitancia es 1 sobre J por omega por C. Entonces no nos volvamos perezosos en ese sentido y estemos preparados para cualquiera que sea la forma como nos den los datos. Bien. Y por acá... Ingeniero, un favor. Sí, señor. Dígame. No escuché. ¿Me repite? Ingeniero, en la última parte del ejercicio donde estábamos hallando, ahí, en la parte B, de ese ejercicio, ahí donde está la potencia esa, donde está B por I, por el factor de potencia, bueno, esa es la potencia, ¿me recuerda, por favor? Activa, esa es la potencia activa. Recuerden que esa potencia tiene 3 nombres, el mismo nombre realmente. Potencia activa, potencia real o potencia promedio. Cualquiera de los 3 nombres nos pueden decir, ¿sí? Listo, sí, señor. Ok. Bien, entonces, acá hemos trabajado con eso. Oiga, y a propósito, si a mí no me preguntan la potencia activa de la fuente, sino lo que me preguntan es la potencia aparente de la fuente, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice? ¿Cómo podría calcularla, la potencia aparente de la fuente? Hallando la potencia en la carga. ¿Y cómo la calcularíamos? Voltaje por corriente, ¿no? Es voltaje por corriente, ¿cierto? Potencia aparente es voltaje por corriente. ¿Y dónde me quedaría más fácil calcularla entonces? ¿En la fuente o en la carga? En la carga. En la carga. La fuente también, la fuente. Tal vez sería más fácil en la fuente, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque miren, aquí en la parte inferior, en esta ecuación que estoy señalando, la potencia activa es B por I por factor de potencia. Pero recuerden, ¿qué es solamente B por I? Pues potencia aparente. Potencia aparente, es decir, si multiplico 120 por 9,21, obtengo la potencia aparente ya. Y esa potencia aparente es en volt amperes. Potencia aparente en volt amperes. ¿Sí? Entonces miren que no tengo que hacer prácticamente nada para hacer ese cálculo. Bueno, entonces vamos a trabajar, a plantear al menos este ejercicio y les dejo el resto de la clase para que por favor hagan este otro, pero tienen que hacerlo todos. Miren que es
simplemente le cambió un elemento. En vez de que era inductivo, ahora el elemento se volvió acá un condensador. Por lo tanto, el procedimiento va a ser exactamente el mismo, pero los valores numéricos sí que van a cambiar. Pero necesito que por favor trabajen. Ustedes saben que ya se habrán dado cuenta que acá si uno no trabaja, no aprende. Bueno, en este ejercicio final nos preguntan el cálculo de la potencia promedio que suministra la fuente de corriente en este circuito. Entonces vemos que en la parte izquierda hay una fuente de tensión de 20 a 0 grados, una resistencia de 2 ohmios. En la parte central hay una fuente de corriente dependiente de tensión. Miren acá. Fuente de corriente dependiente de tensión. Tenemos una resistencia adicional por acá. Y por acá tenemos un condensador que vale menos J2 ohmios. Y sobre ese condensador está definida la variable B sub C. Y precisamente este es el control de esta fuente de corriente. B sub C, observen, al quedar multiplicado por 2, nos produce el valor de la corriente que entrega esta fuente. Bien, entonces hay que calcular la potencia promedio que suministra la fuente de corriente. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Escucho sugerencias. ¿Qué necesitamos para calcular la potencia promedio que suministra la fuente de corriente? Necesitamos corriente. Calcular, lo estoy escuchando, siga tranquilo. Para calcular la potencia promedio que suministra la fuente de corriente, necesitamos ¿qué cosa? La corriente de la fuente independiente. Necesitamos la corriente y solamente la corriente. No, la resistencia también, profe. La resistencia. Bueno, mire que aquí ya son dos fuentes, ¿no? Entonces, para calcular específicamente la potencia en esa fuente independiente, nos toca hacerlo directamente en ella. ¿Cómo hacemos para calcular esa potencia en esa fuente? ¿Qué necesitamos conocer? Ya me dijeron que la corriente, listo. ¿Y qué más? El voltaje en el nodo. Necesitamos conocer entonces la corriente y la tensión en esa fuente. Necesitamos conocer tanto la fuente, tanto la corriente como la tensión. ¿La corriente cuánto sería? Pues 2 veces B sub C, ¿cierto? Ese sería el valor de esa corriente. Y el voltaje, si lo queremos ver como un voltaje de nodo, claro, sería el voltaje que hay entre este punto y este nodo que sería el de referencia. Teniendo esos dos valores, pues simplemente utilizamos nuestra ecuación de potencia activa y reemplazamos los resultados. Entonces miren que en este caso, y si hubiesen las dos fuentes fuesen dos fuentes diferentes, ya no podemos decir que la misma, lo mismo que pide la carga es lo mismo que pide una o que entrega una de las fuentes, porque ahora hay dos fuentes, entonces pues entre ambas se ayudan. Entonces no sabríamos cuánto entrega uno o cuánto entrega la otra. Para eso nos toca calcular directamente en cada una lo que necesitemos averiguar, en este caso la potencia. Bien, ¿cómo calculamos la corriente y cómo calculamos la tensión? Alternativas. Escucho. Análisis de nodo para tensión. Podría ser un análisis de nodo, ¿cierto? Si hacemos un análisis de nodo, tendríamos una tensión acá en la parte superior, que sería desconocida, tal vez un Bx, y hacemos un nodito, ¿cierto? Pero en ese nodo nos quedarían dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? El voltaje del nodo,
pero ahí aparecerá en esta fuente de corriente el B sub C, el control, ¿cierto? Entonces tendríamos una primera ecuación en el nodo, pero nos toca ir a hacer otra ecuación. ¿Cuál sería esa ecuación? ¿Cuánto vale B sub C? ¿Cómo podríamos determinar B sub C en función de la tensión de nodo? ¿Cómo escribimos una ecuación para B sub C que involucre la tensión del nodo? Entonces, mire, si aquí hay una tensión de nodo entre este punto y tierra, esa es la misma tensión que hay en los dos elementos que están conectados en serie. Estos están conectados en serie, ¿cierto? Y entonces, de toda esa tensión que hay entre los dos, ¿cuánta se queda en este elemento? Pues podemos hacerlo por un divisor de tensión. ¿Cómo sería el divisor de tensión? El voltaje del nodo es la tensión total a repartir. Entonces, la tensión que me interesa, B sub C, es igual a la tensión del nodo por el elemento que me interesa sobre la suma de los dos. Y ya tendríamos una ecuación B sub C, que reemplazaría en la primera ecuación, ya quitaríamos la incógnita B sub C y nos quedaría ahora sí una única incógnita que es el voltaje del nodo. Ya conociendo el voltaje del nodo, podemos ir a calcular B sub C de la división que habíamos hecho y conoceríamos B sub C. Conocido B sub C, multiplicamos el valor por 2 y conoceríamos la corriente de la fuente. Y teniendo el voltaje de la fuente y la corriente de la fuente, pues calculamos la potencia activa de la fuente. Esa sería una forma. Miremoslo por otro lado. ¿Qué otras alternativas tendríamos? ¿O no se puede resolver de ninguna otra forma ese problema? Y profe, ahí se puede resolver por análisis de mallas, ¿sí o no? Ah, bueno, por mallas. Entonces vamos a mirar por mallas cómo sería. Tendríamos que poner una corriente en la malla 1, una corriente en la malla 2. Pero resulta que en la mitad hay una fuente de corriente. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Tenemos que hacer una supermalla. Entonces hacemos el recorrido externo, menos 20 más 2 veces I1 más 3 veces I2 menos J, 2 y 2 igual a 0. Y luego hacemos la relación de corrientes o la resta de corrientes. La resta de corrientes nos dice que la corriente I2 menos la corriente I1 es igual a la corriente de la fuente, que es 2 veces B sub C. Pero miren que ahí se nos metió automáticamente una tercera incógnita. Tendríamos I1, I2 y ahora se nos aparece una incógnita que se llama B sub C. ¿Cómo quitamos la incógnita B sub C? Pues tenemos que buscar una ecuación que nos relacione a B sub C con las corrientes o con la corriente que sea necesaria de malla. ¿Cuál sería esa ecuación? No es I2 menos I1 igual a B sub C, ¿no? No, esa sería la ecuación que nos relaciona las corrientes aquí, en la parte central. Esa es la relación de corrientes. Pero, ¿cuánto sería B sub C? ¿Cómo podríamos calcular B sub C? Hay que calcular B sub C en función de las incógnitas del circuito. I1, I2, ambas o una sola, según sea el circuito. Y con eso tendríamos B sub C. En este caso, B sub C, ¿a qué es igual? Pues por la segunda malla, ¿qué corriente es la que pasa? I sub 2. I2. Por lo tanto, I sub 2, al pasar por menos J2 ohmios, produce B sub C. Esa sería la tercera ecuación. Y ya con la tercera ecuación, pues
listo para resolver una tercera ecuación. ¿Qué nos toca hacer? Pues comenzar a combinar ahí las ecuaciones hasta dejar solamente las de las dos corrientes y resolver el sistema. Claro, ¿qué nos va a tocar hacer? Pues hay que resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, incluyendo números complejos. Bien. Entonces, ¿y habrá algún otro método? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que hay algún método adicional que podamos utilizar por ahí? Superposición. Superposición no es posible utilizarlo. La superposición solamente se aplica a las fuentes independientes. Y en este caso solamente hay una fuente independiente, una solita. Por lo tanto, el hacerlo por superposición nos daría solamente una fuente, pero debemos dejar ahí la fuente dependiente. Por lo tanto, es exactamente lo que estamos haciendo. Pero hay otra alternativa que podríamos hacer. ¿Cuál sería? Profe, ¿y por impedancia? ¿No? Por impedancia, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque si yo fusiono estas dos impedancias, que sería la única que podríamos trabajar porque están en serie, pues puedo perder B sub C. Entonces puedo hacerlo, pero con cuidado, ¿no? Pero bueno, ahí no ganaría mayor cosa. Podemos hacer ahí un pequeño paso adicional. ¿Quién me dice cuál sería para poder disminuir un poquito el circuito, para volverlo un poquito más chiquito? Que lo podemos trabajar así, como lo tenemos, pero miren, si esta fuente que tenemos acá, que es una fuente de tensión práctica, la convertimos a una fuente de corriente práctica, nos quedaría esta parte toda en paralelo, ¿cierto? Y si estas dos están en serie, pues nos quedaría un solo circuito paralelo. Pues sería un tricíclico un poquito más corto, si lo hacemos por nodos, porque los circuitos paralelos se resuelven más fácilmente por nodos. ¿Sí? Entonces, si les parece, voy a escribir lo siguiente. Para reducir el circuito, hacemos una transformación de fuentes. Entonces, bueno, voy a tener que irme con este circuito a trabajarlo. Pero recuerden cómo se hace la transformación de fuentes. ¿Cómo es el proceso de transformación de fuentes? ¿Quién se acuerda? La resistencia queda igual, ¿verdad? Y se hace una ley de Ohm. La resistencia queda igual y hacemos una ley de Ohm, correcto. Entonces, a ver si puedo hacer aquí lo siguiente. Entonces, la resistencia va a quedar igual, pero conectada en paralelo, ¿no? Igual que antes, pero conectada en paralelo. Bueno, no va a quedar así tan bonito, pero espero por favor que lo entiendan. Bueno, este sería el nuevo circuito. Y miren que tenemos todo en paralelo. Estos dos, aunque como se ven diferentes, pero están realmente conectadas en serie, las podemos sumar. Es una sola impedancia.
Y entonces se facilitaría más, y lo vimos ahorita con el análisis que hicimos, hacer análisis de nodos, ¿cierto? Porque si lo hacemos por mallas, nos salen dos incógnitas que son las corrientes y 1 y 2 más B sub C. Nos tocaría resolver 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Mientras que si lo hacemos por nodo nos toca resolver apenas 2 ecuaciones con 2 incógnitas. La ecuación del nodo y el voltaje del condensador. Entonces es un poco más sencillo si lo hacemos por nodos, ¿sí? Por lo tanto, pues pongámosle de una vez un nombre a ese nodo. Voy a llamarlo B sub X. Acá. Ahora, esto me hace falta todavía modificarlo, ¿cierto? Porque tendríamos una fuente, pero de corriente. Y esa corriente, pues, tiene que ir hacia arriba o hacia abajo. La que voy a pintar ahora, ¿hacia dónde irá? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Porque la fuente de tensión de la que proviene tenía la polaridad positiva arriba. Y esta fuente tiene que seguir entregando corriente hacia arriba. Bien, ¿y el valor de esa fuente de corriente cuánto sería entonces? 10. ¿Todos de acuerdo que es 10? ¿De dónde sale esa corriente? De 10. De una ley de Ohm, ¿cierto? Que nos dice que la ley de Ohm es voltaje sobre resistencia. El voltaje vale 20, la resistencia vale 2, pues la corriente vale 10. Entonces acá le acomodo el unito por acá a un lado. Y vamos a cambiar también la unidad, que ya no serían voltios, sino amperes. Y este sería el nuevo circuito. Entonces lo redujimos un poquito. Y aquí cualquier cosa que podamos reducir implica que hagamos menos operaciones de números complejos. Entonces es interesante hacerlo. Entonces este sería el nuevo circuito que viene del circuito anterior. Entonces convertimos fuente de corriente, de tensión, perdón, a fuente de corriente. Esa resistencia en serie con la fuente de tensión es ahora la misma resistencia, pero en paralelo con la nueva fuente de corriente. Y la corriente sería entonces voltaje sobre resistencia. 20 sobre 2 nos daría 10. El ángulo no va a cambiar porque recuerden que las resistencias no cambian el ángulo. Sigue siendo exactamente el mismo ángulo. Y este sería entonces nuestro circuito a analizar. Entonces, quería pues también hacerlo un ejercicio de este tipo para que recordemos pues las transformaciones de fuentes, que también es una técnica perfectamente válida y muy útil en muchas ocasiones. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacemos ley de voltajes de Kirchhoff. Y en este caso es una sola ecuacióncita. ¿Sí? Entonces vamos a escribir, antes que esto, voy a escribir por acá por ley de corriente de Kirchhoff, decimos. Por ley de corriente de Kirchhoff decimos. ¿Quién me dicta, por favor? La ley de corriente de Kirchhoff, en este caso, ¿cómo sería? En el nodo BX, ¿no? ¿Cuánto? Menos 10 ángulo de 0. Menos 10. El ángulo de 0 lo podemos o no escribir. No lo voy a escribir ahora para ahorrar un poquito de tiempo. ¿Listo? Más. ¿Más quién? B sub X sobre 2, ¿no? B sub X medios. Más. Menos. ¿Listo? Estoy escuchándolos. Menos. Los demás que, por favor, también participen. No significa que el compañero no siga participando, pero anímense todos. Menos, sigue ahora esta corriente. Esta corriente no
sale, sino que entra. Entonces la tenemos que poner negativa. Y el valor de esa es 2 veces B sub C. 2 veces B sub C. Más ¿quién? 3 B sub X sobre 3. B sub X sobre 3. B sub X sobre 3. Y el menos J2. J2, sí. J2, ¿no? Esa rama tiene esta impedancia, 3 menos J2. ¿Sí? Miren que acá no estamos fusionándola, simplemente estamos escribiendo que la corriente que pasa por esta rama va a ser el voltaje sobre la impedancia que hay en la rama. Y todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar esto. Voy a volver a escribir la ecuación. Ahora, este 10 que tenemos aquí, pues lo vamos a pasar para el otro lado y quedaría 10 positivo, ¿cierto? Entonces, miren el primer cambio. Esta constante la pasé para el lado derecho de la ecuación y queda positiva. Este B sub C lo voy a dejar acá, pero nosotros sabemos que lo vamos a tener que buscar la forma de quitarlo de ahí. Y tendríamos acá... voy a agrupar estos dos términos, B sub X más este otro, esto no tiene que ir acá y esto tampoco tiene que ir acá. Simplemente los agrupé para que queden ahí del mismo tipo, ¿cierto? Los que están acompañando a BX son este segundo y aquí el cuarto que teníamos allá. Entonces simplemente cambia de posición los elementos, ¿cierto? Ahora saquemos un factor común. El factor común acá sería Bx que multiplica, entonces como sacamos Bx, factor común, pues acá me quedaría 1, y acá Bx como factor común también me quedaría de 1, cerramos paréntesis, menos 2b sub c igual a 10. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la operación que está dentro del paréntesis. Entonces, por favor, me van a ayudar a hacerla. Hagamos el paso a paso. El primer término es un medio, pero un medio es 0,5 más, ahora, como tenemos que hacer acá una división, ese 3 menos J2 tengo que pasarlo a polares. Por favor, me regalan a polares. ¿Cuánto vale eso? 3 menos J2, ¿cuánto da en polares? Da 3,61. Redondeen la mejor que pueden para que para evitar errores. 3.61 Sí, a un ángulo de menos 33,69. 23,69, listo. Ahora hagamos esa división. Vamos a traer solamente con esa partecita, que acá sería división 1 sobre 361. Valdría 1 sobre 361. 0,28. 0.28 a un ángulo, y el ángulo quedaría ahora negativo, ¿cierto? Porque el ángulo de arriba pues sería 1 y el ángulo de abajo al restarlo quedaría 1 menos. Por favor, revisemos el de arriba. 3.61 a mí me dio con ángulo de menos 33. No sé si a alguien le dio igual. Menos 33, sí. Sí, Bueno, Da menos listo. 33. Entonces, de pronto fue que yo lo escribí mal, pero es a veces mi teclado que me falla. Y entonces, en este caso, el resultado acá abajo sería positivo, ¿cierto? Sería de 33.69. Pero bueno, qué bien que estemos todos pendientes para que no se nos vaya a ir por ahí algún errorcito ahí en el camino. Entonces tendríamos esta parte y como esta parte después la vamos a tener, bueno, tenemos que hacer una suma, pues convirtamos ahora este número polar a rectangular.
Nos da 0,28 a un ángulo de 33,69. ¿Cuánto da? Da 0.23 más 0,16 más J 0,16. 16. Bien, hagamos la suma. ¿Cuánto nos daría esto? Entonces, se suman real con real. 0,5 más 0,23, pues nos da 0,73. Más J 0,16. Al despejar B sub X más adelante vamos a tener que pasar esto a polares. Entonces regálenmelo por favor en polares desde una vez. O no, dejémoslo así por ahora, si les parece. ¿Sí? Y a esa vamos a decir que es la ecuación número 1. Ecuación 1. ¿Sí? Bueno, aparece muy largo, pero realmente estamos haciendo el paso a paso, bien, que quede bien detalladito. Ustedes ahí a mano pues lo hacen un poquito más rápido que a mí, que me toca hacerlo con el editor de ecuaciones. Bien, esa es la primera ecuación. Pero resulta que esa ecuación tiene dos incógnitas, bx y b sub c. La idea es que nos quede una sola incógnita, que nos quede b sub x, que es nuestra incógnita principal. Entonces queremos quitar b sub c. Entonces para quitar b sub c se requiere una ecuación de control, ¿cierto? ¿Cuál sería esa ecuación de control entonces? Entonces sería una ecuación que nos relacione b sub c con b sub x. Pero como b sub x es la tensión del nodo completo, pues b sub c es una partecita de esa tensión, ¿cierto? B sub c toma una parte de b sub x. Y esa la podemos obtener entonces por divisor de corriente. Perdón, de tensión. División de tensión que tenemos entonces. Que la tensión que nos interesa, que se llama B sub C, tengo que volver a insertar la ecuación acá. B sub C es igual a B sub X, ¿cierto? B sub X por... Entonces, la tensión en el elemento que me interesa es igual a la tensión total a repartir. ¿Por cuál elemento? Por el elemento que me interesa. Y el elemento que me interesa por ahora es de... Profe, menos. ahí B sub C es igual a B sub C o B sub no, X. es B sub X, sí, claro que sí. Aquí no le cambié el nombre. Gracias. Sobre la suma de los dos. Y los dos serían 3 menos J2. 3 menos J2. Menos, que no me marca a veces. Y esa sería la ecuación de control. Este término, pues como es una operación indicada, pues vamos a resolverlo de una vez, ¿sí? Entonces, pues recordemos que este menos J2 es lo mismo que escribir 2 polares, 2 a un ángulo, ¿cierto? 2 a un ángulo, ¿de cuánto? Menos 90. Muy bien, de menos 90. Y 3 menos J2, por favor me regalan el resultado en polares, que creo que lo hicimos por acá arriba, ¿cierto? Mírenlo. Debe ser el mismo. 3 menos J2 ya habíamos encontrado que era, de todas maneras verifíquenlo, 361 a un ángulo de menos 33,69.
Y como hay una división ahí indicada, pues hagamos la división. Y esa división entonces sería 2 sobre 361. ¿Cuánto nos da eso? $0,55. De 0.55, 2 sobre 361, 0,55, a un ángulo de menos 90 menos 3369, es decir, menos 90 más 3369, que serían Sería menos 56.31, profe. 56.31. Bien. Y entonces ya tendríamos acá la ecuación 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Acá más bien esto es ecuación 2 en ecuación 1. Y entonces esta ecuación 2 la vamos a reemplazar acá arriba. Entonces voy a volver a escribir la ecuación 1 como estaba originalmente. Pero ojo que voy después a hacer un reemplazo. Ya me toca acá. Voy a bajar todo esto a una nueva página para que ustedes tengan visión completa de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación. Esta no es. Me la traigo. Le voy a traer a la ecuación 2. ¿Qué hice? Aquí la había cortado, me la había llevado en vez de copiarla. Ahora sí, vuelvo a bajar todo esto. Y aquí voy a pegar la ecuación 2. Y entonces en la ecuación 2 voy a volverla a escribir igualita, igualita, igualita. Pero vamos a cambiar B sub C por su equivalencia. Entonces, más 2 veces B sub C. Pero ahora B sub C lo escribo en paréntesis. ¿Sí? Voy a escribir en paréntesis. Porque ya hay una multiplicación. Entonces, para de pronto no cometer un error. Bueno, como multiplicación no hay tanto problema, ¿cierto? 2 veces B sub X por todo eso. Bueno, pues vamos a trabajar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, un factor común. ¿Sí? Entonces sacamos factor común. Ese factor común multiplica a el primer término, que sería este. Menos 2 veces B sub X, pues es el que saqué como factor común. Y me queda este otro término acá. Así, igual a 10. Mírenlo por favor, que no nos vayamos a equivocar. B sub X multiplicando este término sería este. Menos 2 veces B sub X por este otro término que tenemos acá en paréntesis. Sacamos B sub X como factor común, pues nos queda menos 2 por el término que está en paréntesis. Tengo que cerrar dos paréntesis porque abrí uno aquí grande y luego acá adentro abrí otro, entonces cierro dos paréntesis. Bien, ¿y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer esta operación que tenemos acá indicada. Es decir, tenemos que hacer operación de sumas. Para poder hacer la suma, pues tenemos que convertir este número en rectangulares. No sé si ya lo teníamos en rectangulares en algún momento atrás. No, no lo teníamos. Entonces, por favor, les agradezco que me lo pasen a rectangulares.
0,55 a un ángulo de menos 56.31, ¿cuánto nos da en rectangulares? 0,30 0,3. y 0 y menos 0,45 el ángulo. Punto. No, la parte imaginaria, ¿no? Bueno, eso ya, sí, la parte imaginaria. Ok, listo. Bien, ahora multipliquemos por 2. Ahora multipliquemos por 2 el resultado que acabamos de obtener. Entonces este paréntesis lo vamos a quitar y nos daría 2 por punto 3, nos daría 0.6 más, miren que lo estoy haciendo, multiplicando 2 por punto 3, ¿cierto? Nos daría menos 0.6. Ahora 2 por 0.45, pero menos con menos da más. Entonces eso nos daría 0,9, ¿no? No se suma ya no eso. ¿Perdón? Pero ya está pasado, claro. No le entiendo. Bueno, no sé si me estaban dando que había algún error o algo. Cualquier cosa me repiten. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora sí? Sumar todos estos números que tenemos dentro del paréntesis. En el 0,9 la J. Ah, J, muy bien. Sí, señor. Y entonces ahora sí, hagamos la suma. La suma nos daría entonces 0,73 menos 0,6. ¿Cuánto nos da? Eso nos daría 1,13, 0,13. Sí, señor. Bien. Y las imaginarias serían 0,16 más J09. Entonces nos daría 1,06. 1,06. 0,6 o 16. 0,6. 1,06. 0,6, listo. Ok. Y entonces, ya en el siguiente paso, pues vamos a tomar este término. Es decir, vamos a despejar B sub X desde una vez. Y entonces decimos que B sub X es B sub X es igual a 10, que está ya en el otro lado de la ecuación, 10 dividido entre este término que tenemos acá. Multiplicando a B sub X, entonces pasa a dividir al otro lado. Y cuando estemos acá, pues tenemos que pasar este número de coordenadas polares, perdón, de rectangulares a polares. Por favor, me regalan este valor en polares. En polares me dio 9,36 con un ángulo de menos 83,008. $9.36 a 86. Menos 83,008. Menos 83. 83 grados. Listo. Bien, hagamos la diferente. A mí me es diferente. Me dio 1,07 1,06. Sí, bueno, 0,7. con un ángulo Y de 83.00. Bueno, sí, porque Positivo el ángulo. es 10 sobre 936. Ah, no, perdón. 0,13 sobre J01. Bueno, no sé. Por favor, verifican bien. Pero parece que a varios le está dando 1, algo. El ángulo es 83. ¿1 punto cuánto? 0,6. Profe, Sí. Y el ángulo es positivo. Y el ángulo es positivo. Sí, el ángulo. 83 grados. Sí, señor.
Ah, bueno, acá creo que lo que me estaban dando era el resultado ya total. O sea, 10 sobre 1,06, ahí sí da 9 algo, ¿no? 10 sobre 1,06, ¿cuánto da? 9.43. 43. Y el ángulo sería de menos 83. ¿Sí? Bien, y esto sería en volts. Ese sería el resultado ya de B sub X. Que hagamos una línea específica para este Profe, cálculo. Señor. a mí me dio 9.34, no 9.43. De pronto lo escribí al revés, no sé. ¿Me confirman? 10 sobre 1,07. O 0, Sobre, es 10 sobre A mí me dio 1,06. 9.43. Da 9.43. Si es 43. Bueno, Sí, pues señor. voy a dejarlo así entonces, ya que hay por mayoría. Por favor, todos Acuérdate, con me su tiene que calculadora. corregirlo, profe. Pero esa da si usted hace el resultado con todas las decimales de 1.06. Pues entonces sí es mejor, entre más decimales utilicen mejor. Entonces, ¿cuánto daría? Con el 10 sobre 1.06 da lo que estaba ahí, 9.34. Y con todos No los es, decimales. no, es que, profe, es que 10 sobre 1,06 a mí me dio 9,4339, agregándole más decimales. 44, ¿cierto? Sí, señor. 9,44. Bueno, entonces utilicen, entre más decimales puedan utilizar mucho mejor. Y el ángulo es de menos 83 grados. Bueno, ya conocemos B sub X. Devolvémonos porque no nos perdamos en la matemática. ¿Qué es B sub X? La tensión del nodo. Que sería la misma tensión de toda esta rama en paralelo, de todas estas tres, que incluye la fuente de corriente. Ya tenemos la tensión de la fuente. Ahora necesitamos calcular la corriente de la fuente, que es 2 veces B sub C, pero no conocemos todavía B sub C, entonces calculemos B sub C. Entonces esta ecuación la vamos a reemplazar en la ecuación 2. Ustedes recordarán que la ecuación 2 tiene a B sub C acá. Entonces vamos a escribir acá, reemplazando en ecuación 2, colocar en paréntesis para que sepamos qué es la ecuación. Entonces tenemos, esta es la ecuación 2, ¿cierto? Y entonces ahora ¿qué debemos hacer? Pues reemplazar el valor de Bx y en vez de escribir Bx, pues escribo su respectivo resultado. X, coloco un paréntesis para que quede más ordenado y tenemos que hacer esta multiplicación que vemos acá. Entonces, por favor, hagamos la multiplicación. Magnitud con magnitud, 944 por 0,55. ¿Eso cuánto nos da? 4 y pico. 5.19. 5.19. Y el ángulo sería la suma algebraica de los dos ángulos. Como ambos son negativos, pues daría negativo 83 más 56. ¿Cuánto daría eso? Menos 139.31. Sí, menos 100. Menos 139.31. Listo. Entonces ya conocemos B sub C, ¿cierto? Estos son volts. También, volt. Ahora, ¿qué necesitamos? Calculamos la corriente de la fuente. Entonces escribámoslo por acá. La corriente de la fuente es
Entonces escribamos que esa corriente en la fuente F, llamémosla, por bautizarla con algún nombre, que nos dijeron allá que era 2 veces B sub C, ¿cierto? Eso es lo que Sería dice. 2 por BC. Exactamente. Entonces, pues simplemente multiplicamos esto por 2. 2 por todo este término. Y cuando multiplicamos una constante por un número expresado en polares, simplemente se afecta la magnitud. Es decir, nos daría 2 por 5, 19. ¿Eso cuánto nos da, por favor? 10.38. 38. Y el ángulo sigue siendo el mismo, ¿cierto? Y resulta que esta ahora es corriente, ¿cierto? Entonces, la potencia activa, que es lo que estamos calculando, voy a traerme la fórmula completa por allí para no tenerla que volver a escribir. Y reemplazamos. Entonces, la fuente, ojo, estamos hablando de la fuente. La fuente, ¿cuánto voltaje, con la magnitud del voltaje, cuánto vale? ¿Quién me dice? 20 ángulo de 0, ¿no? No, pero ojo, estamos calculando es en la fuente dependiente, ¿no? Y el voltaje de la fuente, ojo, miren acá, el enunciado nos dice calcular la potencia suministrada por la fuente de corriente, o sea, la fuente de corriente dependiente, esta. Daría B sub X. 5,19. Necesitamos voltaje por corriente, y B sub X es 944, ¿cierto? La magnitud es 944. La magnitud de la corriente, pues la de la fuente, que encontramos hace un momento que era 1038. Esa es I. El coseno de qué ángulos? Del ángulo de la tensión, que vale menos 83. Menos, porque el ángulo de la corriente es negativo. Bien, y por favor hacen ese cálculo ya ustedes para terminar. Y mediten el resultado. Tengan en cuenta que aquí los ángulos son menos por menos da más, por menos da menos, ¿no? Y sería el coseno de la suma, realmente es de la suma, no, de la resta de esos ángulos. Le sacan el coseno, multiplican por 944 y por 10,38, y eso ¿cuánto nos da? $54,35 me dio. 35 watts. No, esto sería 90 como 100 y bueno, sí puede ser. Y esto daría como 80, como casi 60. El coseno de 60 es como un medio, sí, más o menos está correcto. Bueno, entonces por favor verifiquen todos ahí con sus respectivas calculadoras que no hayamos cometido algún error o algo. Y entonces recapitulemos el ejercicio. Nos dan esta fuente, o este circuito más bien, incluso nos daban era otro, ¿no? Y aquí, para minimizar un poquito los cálculos, lo que hicimos fue convertir esta fuente de tensión a fuente de corriente. Hicimos un nodo para calcular entonces el voltaje que hay sobre la fuente de corriente dependiente, y necesitamos también la corriente de la fuente dependiente. Entonces esta fuente
el voltaje lo podemos calcular con el nodo. Hicimos el nodo, obtuvimos la primera ecuación, pero como hay un control, necesitamos hacer una ecuación de control. En este caso lo hicimos por divisor de tensión, es más corto, y obtuvimos entonces una ecuación que nos relaciona el voltaje V sub C, que es el control, con el voltaje que estamos calculando nosotros, que se llama V sub X. Lo vemos acá. Entonces reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1 y de ahí pudimos obtener finalmente V sub X, la tensión de ese nodo. Conocida la tensión de ese nodo, necesitamos calcular la tensión V sub C, que la teníamos en la ecuación 2, y luego necesitamos el valor de la fuente de corriente, que es 2 veces V sub C, y lo tenemos acá. Y con esos valores calculamos entonces la potencia activa, que ahí sí nos toca hacerla por la formulita, y no lo podemos hacer por otra parte, y eso nos da en este caso 54.35 watts. Y bueno, caballeros, pues eso era lo que quería como para cerrar ya en el día de hoy, en donde pues practicamos las leyes de los circuitos eléctricos, practicamos un poco aquí con la transformación de fuentes, con el análisis de nodos, incluimos en este ejercicio también las fuentes dependientes, para que no se nos vayan a olvidar, y si de pronto nos sale alguna, que pues que no tengamos inconvenientes. Y pues hay que hacer los cálculos es con algún detalle, con algún cuidado, para que no vayamos a cometer errores. Y finalmente pues el concepto de la tensión, de la potencia activa, que es V por I por el coseno de teta B menos teta I. Y con esto entonces pues damos por terminado esta primera parte una del pregunta. tema. Señor. Bueno, yo haciéndolo al final me dio menos 72,46, no sé si me... ¿El ángulo? No, la pela al final. No, negativo no puede dar nunca. ¿No? La potencia activa no puede dar nunca negativa. Ah, bueno, vamos a mirar los signos que no los tuvimos en cuenta. El signo de este es positivo arriba, negativo abajo, ¿cierto? Siempre los nodos son positivos arriba. Y la corriente, esta fuente, para que entregue potencia, la corriente tiene que salir por el más, ¿cierto? Y como el más está en realidad arriba, pues no tenemos que hacer cambio de signo ni nada. Pero si hubiese sido al contrario, si la potencia hubiera sido negativa, es decir, que ese elemento realmente consume potencia, ¿sí? Pero miren que ese menos ya es por concepto. Esta fórmula nunca nos va a dar negativa. Esta fórmula nunca da negativa porque el coseno siempre nos va a dar un número positivo. Y como estos dos también son positivos, así por fórmula siempre será positivo. Y ya por concepto, si realmente es generada o consumida, pues tendremos que tal vez en algún momento cambiarle el signo. Pero por fórmula como tal es imposible que le dé negativa. Sí, profe, ya corregí ya bien. ¿Sí? Señor, Oh. gracias. Ok, bueno, entonces, señor. Profe, esa potencia activa, esa potencia la estamos hallando a la fuente de corriente, ¿cierto? ¿O a la fuente de voltaje? No, a la fuente de corriente, a esta. A la fuente de corriente, ¿cierto? Sí, No, porque es que mire, el circuito original es una fuente de tensión y una fuente de corriente. Ah, perdón, acá es esta. Entonces, la fuente de corriente es la fuente dependiente. Es sobre ellas que tenemos que hacer los cálculos. Listo, gracias. Listo, para el previo entonces ponemos que sea la fuente de tensión y ya. Entonces ahí para que practiquen. Repitan por favor el ejercicio ustedes por su cuenta. Calcular la potencia que entrega la fuente de 20 voltios. Bueno, entonces no sé si necesitan tomar algún pantallazo. Esta es la primera parte del ejercicio. Y luego la segunda parte que hicimos fue esta. Y en la parte inferior, el resultado final. Bueno, entonces en la siguiente clase vamos a trabajar, en la siguiente clase que tengamos, si es diferente al previo,
vamos a trabajar con potencia compleja. Entonces, si alguien quiere por ahí leer sobre potencia compleja, le irá muy bien y entenderá mucho mejor los conceptos que veremos ese día. Entonces, por hoy, señores, una feliz noche para todos, que descansen, que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho, Igualmente, profesor, recuerden que otra vez estamos enclaustrados, entonces cumplamos las normas, cuídense mucho por sus familias, por sus padres, madres, hijos, y que descansen entonces. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias.